El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta noche: rescatados por su sangre. Vamos a entender primero la palabra rescate que aparece acá. Tiene que ver con un pago. No es un rescate militar. Es decir, cuando la palabra de Dios habla en este específico verso sobre rescate, no podemos imaginar un rescate militar, sino un rescate por precio. Así que la palabra que aparece aquí, rescate, es equivalente a un pago. Dios pudo habernos rescatado con una gran movilización de ángeles para hablar de fuerza, pero Dios escogió una forma única y especial de rescatarnos. Nos rescató pagando un precio. El asunto es que ese precio tenía que satisfacer. Para que todos entendamos este punto importante, no tenía que satisfacer al infierno. Hay algunos que piensan que fue Satanás quien pide la sangre de Cristo. De ninguna manera. Satanás no estaba en ninguna condición de exigir la muerte del Hijo de Dios. No había forma de que eso ocurriera. Sino que los requerimientos de justicia del mismo cielo exigían un alto precio por rescatar a la humanidad de donde la misma humanidad había caído. Es decir, la humanidad no cayó por causa de Dios. Es más, la humanidad no cayó por causa del diablo. La humanidad cayó por propia decisión. Es decir, Adán y Eva tomaron la decisión de darle la espalda a Dios en desobediencia y hacer lo único que Dios le dijo que no hiciesen. Así que la caída de la humanidad no puede atribuírsele ni a Dios ni a Satanás. Es por esta razón entonces que debe ser entendido esta palabra rescate o rescatados. Entonces la misma humanidad decidió a través de Adán y Eva caer de la relación de gracia, de amor, de bondad que Dios tenía con ella. Entonces Satanás no estaba en condiciones de decirle a Dios que la sangre de su hijo o que la muerte de su hijo era lo que él pedía para entregar a la humanidad. De ninguna manera. Sencillamente, en los códigos de justicia del cielo, que por cierto son altos, establecía que para que la humanidad fuera rescatada del hueco donde había caído, había que satisfacer la justicia del cielo, no del infierno. El infierno no tiene justicia, la humanidad tampoco. Es el cielo la que tiene justicia. Por eso Dios se llama a sí mismo Dios de justicia. Dios en su justicia estableció un alto precio. Un alto precio que sin duda alguna el único que podía pagarlo era el mismo Dios que la impuso. No había otra forma de hacerlo. Así que en el asunto de rescatar a la humanidad, toda la responsabilidad recae en Dios. Esto tengo que decirlo de forma categórica. Todavía hay una línea teológica o de estudiosos que establecen un alto o un porcentaje de responsabilidad en el diablo, como si Satanás estuviera en condición de pedirle a Dios un rescate por la humanidad. Nunca. Satanás nunca fue propiedad o fue propietaria de la humanidad. Nunca lo ha sido y nunca lo será. La humanidad o el ser humano que le da la espalda a Dios cae sin quererlo o sin saberlo bajo la autoridad de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Jesús es el Rey de Gloria. Dos cosas completamente diferentes. Ahora, teniendo claro que la humanidad estaba bajo una opresión,
bajo una esclavitud por decisión propia. Esto es importante entenderlo. Satanás no puede esclavizar a nadie contra su voluntad. Voy a volver a repetir eso. Satanás no puede esclavizar a nadie, si esa persona no decide a voluntad propia someterse o ser sometido bajo opresión por Satanás. Asimismo, como Jesús no puede salvar a nadie que voluntariamente no le entregue su vida y su alma. ¿Está claro eso? Se llama libre albedrío. Aquí no hay algo como que yo estoy bajo la opresión del diablo porque yo no sabía. No. La gente decide bajo qué autoridad vive en esta tierra. Si vive bajo la autoridad de bondad, misericordia de Dios, o si vive bajo la opresión constante y demoníaca de Satanás. Es una decisión que usted y yo tomamos en esta vida. Ahora bien, dejando claro que la responsabilidad de la caída del hombre es del hombre y no de Dios ni del diablo, entonces la humanidad decide ponerse bajo la autoridad del príncipe de este mundo y ejerce el príncipe de este mundo, que es Satanás, una autoridad, ¿cómo llamarlo?, negativa o de ninguna manera provechosa para la humanidad. Es decir, cuando una persona no recibe a Jesús ni quiere vivir según sus valores, entonces cae irremediablemente como reo de Satanás. ¿Eso está claro hasta ahora? Bien. La única forma de rescatar al ser humano, una vez más lo digo, de manera voluntaria, y proveer para su rescate, era satisfaciendo las exigencias de la justicia del cielo. Por eso tenía que alguien pagar el precio. Y el precio era tan alto que solamente uno podía hacerlo. Su nombre es Jesús. Y Él no se negó a hacerlo. Él, ante la demanda de justicia enorme del cielo, accedió con un plan ya antes previsto, venir a la tierra a morir por la humanidad y a ofrecer el rescate o el precio del rescate de la humanidad. Ese precio del rescate de la humanidad está ahí en 1 Pedro y dice que no es oro, dice que no es plata, sino que es la sangre preciosa. Diga conmigo, sangre preciosa. Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, era el único precio que podía pagarse, o el precio único que podía pagarse por el rescate de la humanidad. Ahora la pregunta sale, entonces, si Jesús pagó, ¿toda la humanidad es salva? No. Todos aquellos que reciben a Jesús y reciben así el rescate. Voy a volver a repetir eso. Todos aquellos que reciben a Jesús reciben así el rescate. Usted no lo ve, o mejor dicho, la humanidad no lo ve, que son secuestrados por Satanás. Un secuestro con habilidades de manipulación. Pero óigame, hay gente que le gusta estar secuestrado por él. Sufren del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo consiste en que el secuestrado le cae y le empieza a caer bien su secuestrador. Por último, casi se enamoran de él. Esa es la gente que dice: yo vivo bien mi vida, yo estoy bien, no necesito a Dios. No saben que están enamorados o están seducidos por su secuestrador. Ahora, cuando alguien recibe a Jesús como su Salvador, entonces no solamente recibe a Jesús, recibe el rescate. Es decir, acepta que se paga por él la sangre, el precio alto de la sangre. Y entonces es cuando se efectúa un intercambio. Satanás tiene que entregarte, o mejor dicho, dejarte ir.
Y cuando Satanás te deja ir, pierde toda autoridad sobre ti. Cuando alguien es rescatado o acepta el rescate, Satanás tiene por ley divina que soltarte o dejarte libre. Por eso al que el Hijo del hombre libertare será verdaderamente libre. Ahora, la libertad de la cual estoy hablando es una libertad que me permite, si bien me deshago de la opresión y la manipulación del diablo, me empiezo a hacer de una nueva autoridad. Esta autoridad sobre mí no se ejerce con manipulación, con oprobio o con imposición, se ejerce por voluntad propia. Es decir, yo me muevo bajo esta autoridad por voluntad propia. Yo vivo bajo la autoridad de Cristo por voluntad propia porque es buena para mí. Entonces ya deja de ser una decisión religiosa, ya deja de ser una decisión impositiva para pasar a ser una decisión de inteligencia. Inteligente. Recibir a Jesús y vivir para Jesús es ser inteligente. No es ser religioso, no es ser evangélico, no es ser de ninguna forma aparte de un grupo, sino empiezo entonces a tener una nueva identidad. Esa identidad proviene de Jesús en mí. En esa libertad estamos llamados a vivir. Dice mi Biblia, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Usted es libre. Oyó lo que acabo de decir, usted es libre. Usted fue rescatado a precio de sangre. Y cuando alguien me rescata a semejante precio, ¿usted cree que yo voy a regresar a ser otra vez esclavo de Satanás? Que se vaya al infierno. ¿Pero usted cree que yo voy a venir a hacerme esclavo de una organización religiosa? Tampoco. Jesús me hizo libre. Y me hizo libre para Él ahora gloriarse en mi libertad. Gloriarse en que ya no vivo bajo el oprobio ni del pecado ni de la enfermedad, sino que vivo bajo la libertad que Jesús pagó en la cruz por su sangre. Él me rescató. ¿Alguien ha sido rescatado aquí? Rescatado. Alguien rescatado. Y luego que lo rescatan y pagan el precio de su rescate, y después que pagan el precio de su rescate le dicen que es libre. Usted se acostumbró, óigame esto que es interesante, usted se acostumbró a vivir bajo el oprobio de alguien, bajo la autoridad de alguien, por cierto malo. Ahora, para mí o para cualquiera que vivió bajo la autoridad de un dictador como Satanás, es muy fácil vivir bajo la autoridad de un libertador como Jesucristo. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Es fácil. Es fácil. Por eso Jesús dijo: llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ser cristiano no es un yugo. Ser cristiano no es un oprobio. Ser cristiano no es un dolor diario. Yo no sé por qué venden el cristianismo como una carrera de un alto sacrificio, cuando lo que Jesús ofrece es una carrera de bondad, benevolencia, éxito, victorias y por supuesto salvación eterna. Ahora, que si es verdad que se nos exige por nuestra nueva naturaleza una vida diferente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que hicieron y las cosas que vienen son hechas nuevas. Así que es exigido, no por Dios, no por un religioso, no por una doctrina, es exigido por mi nueva naturaleza espiritual y por mi nueva forma de vida,
una forma novedosa de caminar en esta tierra. Es decir, no puedo seguir caminando como antes vivía, porque así vivía bajo el oprobio de Satanás. No puedo ahora vivir igual bajo la autoridad de Cristo. ¿Alguien entendió eso? Se lo vuelvo a decir. No puedo pensar que voy a seguir viviendo igual con una autoridad diferente. Si antes vivía de esta manera, haciendo estas cosas, con esta autoridad negativa, tirana, manipuladora y mala, y ahora me paso a una nueva autoridad que es de bondad, perdón, benevolencia y salvación, no puedo seguir viviendo en esta o bajo esta autoridad de la misma forma que vivía bajo esta autoridad. Porque bajo esta autoridad, esas cosas que yo hacía o como vivía, era su influencia sobre mí. Pero cuando yo me cambié de autoridad y ahora es Cristo mi autoridad, la influencia de Jesús debe venir a mí. Como consecuencia, los cambios diametrales en mi vida deben ser visibles, tangibles. Deben ser cambios dramáticos. Debe provenir de mi interior un cambio que no es sugestionado o influenciado por una norma de la iglesia o una doctrina de la iglesia o un líder que me persigue para ver si peco o no peco, sino que esa nueva forma de vida proviene de una relación de Jesús conmigo y de una revelación de que ahora vivo bajo una autoridad diferente. Esa autoridad que ahora es Cristo sobre mí, entonces murió por mí para que yo viviera bajo su libertad y que no siguiera viviendo como vivía con la otra autoridad. Eso es lo que proviene del rescate que usted y yo recibimos. ¿Alguien fue rescatado? No viva o siga viviendo como esclavo de Satanás, porque Jesús lo liberó de eso. Ya usted no debe ser esclavo del pecado. Ya usted no debe ser esclavo de las viejas y malas mañas. Usted debe transicionar a una nueva criatura, a un nuevo hombre o mujer, hablando del género humano, que permita mostrar la influencia de su nueva autoridad. De lo contrario, temo que usted no haya hecho la transición. Y aunque usted viva bajo la autoridad de Cristo, sigue viviendo como bajo la autoridad del diablo. Eso no lo hace hijo del diablo. Eso solamente lo hace usted un ignorante en el pacto y los beneficios de esa influencia. Es inadmisible que un hombre o una mujer que recibió a Jesús y el rescate sigan viviendo de la misma manera que vivían antes, sigan hablando de la misma manera que hablaban antes. Las groserías no paran de salir por la misma boca que adora a Jesús. No se corresponde. Y no estoy atacándolo, solamente quiero hacerle a usted pensar en esta noche que el precio pagado por usted y por mí fue muy alto. Fue muy alto. Y que como se pagó un alto precio por mí, no debo yo menospreciar ese rescate. Y lo que lo quiero hacer es pensar un poco en esta noche, decir, ¿por qué yo sigo haciendo las mismas cosas? ¿Por qué yo sigo diciendo las mismas palabrotas que antes? Algo no está bien. Claro que no está bien. Usted debe entender que esa transición se efectúa en el corazón y tiene contundentes muestras fuera. Es decir, el cambio que Jesús o la influencia de Jesús o la autoridad de Jesús genera en un individuo que le recibe y por ende su rescate debe ser visible, debe ser tangible, debe ser corroborable por todos los que usted lo conocen. No porque usted se hizo evangélico o usted se hizo cristiano, sino porque usted es, no se hizo, es una nueva criatura. ¿Alguien aquí es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, dice mi Biblia. En esa transición, Satanás perdió todo derecho legal sobre ti. Todo.
Ahora Satanás no puede exigir nada acerca de tu vida, no puede. Le voy a hablar más claro. Satanás tiene que pedir autorización para poder acercarse a usted. Es el mismo historia de Job. Satanás nunca pudo tocar a Job hasta que pidió permiso. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Ahora toda la autoridad de quién se acerca y cómo se acerca a ti la tienes tú mismo. ¿Y por qué me pasó esto? Tú lo permitiste. Ahora somos responsables absolutos. Algunas cosas van a llegar a nosotros por errores o algunas por pruebas. Cuando digo errores, errores cometidos. O sea, errores cometidos por usted y por mí. Pero otras llegarán como prueba. No cometimos el error, pero nos llegó la prueba. Y tendremos que enfrentarla con la misma gallardía. Es decir, sea prueba o sea error, nos toca. Y cuando le toca, le toca. Cuando le toca no hay que preguntar por qué. Hay que apretar los dientes, tener fe, enfrentar la circunstancia y vencerla en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Ahora bien, todo lo que me impedía acceder a Dios fue quitado cuando Jesús pagó el rescate. Cuando Jesús paga el rescate, tengo ahora un camino nuevo, dice Hebreos, y vivo al trono de la gracia. Nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Es decir, usted, mientras que va a la presencia de Dios, jamás hallará muerte. Solo hallará vida y vida en abundancia. Aunque no le niego que ir en este camino no es para cobardes. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Indicando esto que Jesús nos advertía que seguir a Jesús o vivir bajo su autoridad en esta tierra no es de gallinas. Y a todos las gallinas siempre les canta el gallo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: me negarás, Pedro, 3 veces antes que el gallo cante. Y cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, se oyó el canto del gallo a la gallina que había negado a Jesús. Todo aquel que por miedo a la burla, que por miedo al problema o por miedo a cualquier cosa de la vida le da la espalda a Dios, no es más que una gallina. Piroca, americana, criolla, gallina. Este camino, aclaro, es para valientes, gente decidida a enfrentarse a un sistema antagónico que no quiere los valores de Jesús. Quieren la salvación de Jesús, pero no quieren los valores de Jesús. Pero esto es un todo incluido. O lo toma todo o lo deja todo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo toma todo? Tiene que vivir bajo los valores de Jesús. Bien, Primera de Pedro, ahí mismo, en el verso 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No, pero vamos al 19 para que usted tenga el contexto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere que le diga que cuando Dios creó a Adán y luego a Eva, la gente o algunos piensan que un día le llegó la noticia a Dios, le dijeron: Adán y Eva pecaron, y Dios agarró la cabeza y: no me digas eso. ¿Qué conflicto cósmico se va a hacer ahora? Dios lo sabía. Es más, cuando Dios lo creó, Dios lo sabía. Porque el hombre fue creado después que todo fue creado. Voy otra vez. El hombre, cuando lea Génesis, después cuando esté en su casa,
agarra su Biblia, le quita el polvo y la abre en Génesis. Si usted no puede conseguir Génesis en su Biblia, puedo entender que nunca la lee. Es el primer libro de su Biblia. Y usted no va a buscar ni siquiera muy adentro. Va a empezar en Génesis capítulo 1. Se va a dar cuenta que en ese capítulo se crean todas las cosas. Y que después que Dios crea todo, creó al hombre. Entonces, aquí dice el verso 19 que la sangre preciosa de Jesús, que fue la que se destinó para el pago del rescate, ya había sido programada, calculada, planificada desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no reaccionó cuando Adán y Eva pecaron. Dios sabía que pecarían. Dios lo sabía. Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque Dios es eterno. Mi Biblia dice que al final de toda esta historia, cuando usted lee lo que pasa en la Biblia, o sea, ya nosotros sabemos, la Biblia es todo lo que va a pasar con el fin. Al fin, o al final, hay naciones salvas. Apocalipsis 21. Naciones enteras salvas. Creo que por el Evangelio cambia, pero naciones enteras salvas, completamente salvas. Segundo, no son 144,000 los salvos. Pero Juan dice que vio los 144,000. Bueno, tal vez vio un lotecito. Pero mi Biblia dice en un punto que después de todo, Juan vio millones y millones. Tantos eran que no podían contarse. Dice el mismo que eran como la arena del mar. Es decir, mucho. Ahora yo pregunto, ¿cuántos habitantes hay en el mundo? Redondeémoslo a 7,000 millones. 7,000 millones de personas. Ahora haga algo. Váyase mañana, aquí mismo a Puerto Cabello. Agarre un cuñete y métale arena. Se va a venir a su casa y va a conseguir un microscopio o una lupa. Y va a empezar a contar granito por granito. Cuando haya contado 7,000 millones de granitos de arena, se va a dar cuenta que lo que Juan vio en el cielo fue más de eso. Porque dijo que era como la arena del mar. Eso puede llegar a hacerme pensar que los salvos en el cielo va a ser la enorme mayoría del ser humano y los condenados en el infierno serán minorías. Eso indica que esta pelea o batalla no la perdemos. Oye lo que acabo de decir, no la perdemos. Por eso Jesús no dijo: vayan por todo el mundo y cambien a la gente y hagan lo que se pongan falda, hagan lo que se hagan moños, hagan lo que picoteen, háganlo. Nunca Jesús se metió en ese problema. Jesús nos dejó una sola labor, única labor: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer en esta vida, porque todo el resto del proceso, el papeleo o carpintería, no es asunto suyo ni mío. Pues nos empeñamos en querer cambiar a la gente a nuestra imagen y semejanza. Eso no es problema suyo ni mío, porque se ocurre algo, el rescate. Jesús fue el que pagó por el hermano que está ahí atrás de usted, o delante de usted, o al lado de usted. Y si usted no cree tal vez que ese hermano merezca ir al mismo cielo que usted, ese no es su asunto. En primer lugar, el cielo no es suyo, el cielo es de Dios. En segundo lugar, el infierno no es suyo, el infierno es de Dios. No me pele los ojos, porque Jesús, una de las cosas que hizo para asegurarse que Satanás no se lleve de manera ilegal un alma al infierno, es que le dijo: dame las llaves. Y dice en Apocalipsis: y les quitó las llaves del Hades, del infierno
y también le dijo a la muerte: ya no tienes autoridad sobre mí ni los míos. ¿Alguien entendió eso? Dígale al que está a su lado: hermano, fuiste rescatado. No tienes que vivir bajo el miedo, el oprobio. El oprobio te da miedo, que es lo que usan todos los predicadores para meterte miedo. Mire, el que se niega al pecado por miedo no es decisión, es miedo. Nunca el miedo puede mover una decisión de coraje. Nunca. Las decisiones de coraje se toman sin miedo. Escuché aménes aquí. Así que si yo decido vivir como vivo, es porque yo tengo la convicción de que así debo vivir, por agradecimiento a aquel que me rescató, y para vivir al estándar de el que me rescató, y de agradar al que me rescató. No porque si no me manda para el otro, porque ya el otro perdió toda autoridad sobre mí. Jesús no hace eso. Jesús no te dice: bueno, si te portas mal te mando para el infierno. Jesús te dice: arrepiéntete y ya. Jesús te dice eso porque Él pagó por ti. ¿Tú sabes por qué los predicadores te mandan para el infierno? Porque ellos no pagaron nada por ti. Ellos no se han machucado un dedo por ti, pero Jesús se desangró por ti. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Claro. Romanos capítulo 1, porque quiero llevarlo con calma para sacarle esa mentira religiosa de la cabeza. Yo entiendo el rescate. Cuando usted entiende el rescate, no me tiene que meter miedo nadie. Nadie me tiene que decir que te peca y te va al infierno. No, espérate, no me amenace, porque yo sé que debo vivir para mi Señor Jesús. No necesito un acusador que haga el trabajo del diablo. Con el diablo tengo. Necesito entender el precio del rescate que se pagó por mí. Entender que no puedo vivir a un estándar diferente al que como rescatado me corresponde. ¿Cuántos rescatados hay aquí? Entonces no puedo vivir al nivel de un esclavo. No, se acabó, esa vida se acabó. Esa vida de esclavo del pecado, esa vida de esclavo de Satanás, esa vida de esclavo de las enfermedades se acabó. Ahora vivo en la libertad del Hijo de Dios. Esa libertad del Hijo de Dios, consecuencia del rescate que Él pagó por mí. Necesitamos esa revelación. Si no tenemos esa revelación, caminamos en miedo. ¿Qué es lo que le ha funcionado a la religión? El miedo. Ahí viene el coco. Que te vas para el infierno, y el infierno, y el infierno, y el infierno. Entonces, finalmente le pregunto: ¿usted vive aquí para quién? ¿Para Jesús o para no ir al infierno? Hay que tomar esa decisión. Porque la religión siempre nos ha enseñado que vivimos aquí para no ir al infierno y para ir al cielo, claro. Pero es más, usted, casi nadie habla del cielo. La gente le gusta hablar más del infierno. Por eso te dice: arrepiéntete porque estás para el infierno. Pero ni siquiera me dicen que me voy a ir al cielo. O sea, ¿por qué no me dicen arrepiéntete para que te vayas al cielo? ¿Por qué no me dicen eso mejor? Para ver si yo me enamoro del cielo y así vivo para el cielo. Pero no, al religioso le gusta es la amenaza, el miedo. Porque aunque salieron de la cárcel del pecado, se salieron de esta cárcel, trancaron la puerta, abrieron la cárcel de este lado y se metieron en esa cárcel que se llama religión. Salieron del pecado y se metieron en religión. Jesús me sacó de la cárcel. No me voy a meter en ninguna otra. Ya me sacó del pecado, no me voy a meter en la religión. Ahora ya no me voy a meter nunca más en una cárcel. La avaricia es una cárcel. El que vive para solo satisfacer sus deseos personales de tener y amontonar son miserables esclavos de la avaricia. Otra cárcel. Pero Jesús lo hizo libre. ¿Cuántos aquí a Jesús le hizo libre? Ahora bien, en Romanos capítulo 5,
verso 12, dice, por tanto, aquí viene, vamos a leerlo con mucha calma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado pasa vía genética en el ser humano. El pecado pasa vía gen. Eso sería otro mensaje. Pero el verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes que apareciera las 2 tablas con los 10 mandamientos, ya el pecado existía. Es decir, que la ley no es que evidenció el pecado, aunque lo hizo más brillante o visible, pero ya existía el pecado en la tierra. Ahora, dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eso indica entonces que todos los que pecaron o pecaban hasta la ley eran carentes de culpa. Pero después que la ley aparece, aunque el pecado ya era más viejo en el mundo, es cuando se condena el pecado. ¿Qué cosa es esa, no? Ahora empieza a sumar almas, porque las almas empiezan a salir desde que Adán y Eva empiezan a reproducirse. Hicieron caso de la cosa fue después que pecaron. Si hubiesen hecho caso de la cosa que Dios les dijo, no hubieran pecado, no hubieran tenido tiempo para ir al árbol. En serio, cuando Eva peca, ¿sabe lo que estaba haciendo Eva? Paseando por ahí, esnúa, por todo ese huerto. ¿Y qué le había hecho? ¿Qué le había dicho Dios? Paseen por el huerto. No, le dijo, vayan y multiplíquense y llenen la tierra. Ese fue el mandado que Dios le dejó a Adán y a Eva. Pero Eva no hizo caso. Eva se fue al centro comercial, a la peluquería. Entonces Satanás la consiguió por ahí de vaga y le dijo la cosa, y el otro gafo le hizo caso a la mujer. Porque en ese tiempo los hombres no usaban pantalones por eso. Eso es para hacerle el cuento entendible en lenguaje coloquial. Entonces resultó lo peor. Pecaron. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mire ese trayecto de tiempo, son aproximadamente 4500 años. Hasta Moisés. La muerte reinaba a sus anchas, porque no había ninguna manera de rescatar al ser humano. Aparece la ley con Moisés. Entonces dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, el regalo no fue como la falta. Pero lo que pasa es que tal vez no leyó el último verso, o no se dio cuenta de algo en el último verso. Dice el último verso, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir. Hebreos está hablando de alguien que habría de venir, y está hablando de Adán. Es decir, lo que le acabo de decir, el plan de redención ya era antes de la fundación del mundo. Cuando Adán aparece, ya sabían que venía otro. Apareció el primero y esperaban al último. No hay otro Adán. Ya pasó el primero que cayó y vino el último Adán, que es Jesús. Ya no hay más Adán. Ahora, seguimos leyendo. Aún en lo que no pecaron, ok. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, por uno que transgredió, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí viene el balance de justicia para la humanidad. Entonces, verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado,
para condenación. Pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué pasó? No lo agarró, se lo explico. Aquí dice que la transgresión o la falta vino por un solo pecado. Un solo pecado. El pecado único de Adán fue comer del fruto prohibido. Ahora bien, el don, que es la gracia, no es correspondiente a la transgresión, porque la transgresión y el juicio que se ejecutó por esa única transgresión, mire todo lo que trajo como consecuencia la degradación de la humanidad, pero por un solo pecado. Pero este don, que es redención, que es expiación, que es rescate, puede anular las múltiples transgresiones. Es decir, no se requiere un sacrificio para cada pecado, sino que se requiere un solo sacrificio para todos los pecados. Ahora pregunto, ¿qué es más poderoso? ¿El pecado o la expiación de Jesús? Voy a volver a preguntar, ¿qué es más poderoso? ¿El pecado o la expiación de Jesús? Si la expiación de Jesús es más poderosa que el pecado, ¿por qué entonces señalamos, condenamos, acusamos, acosamos al que peca, siendo que la expiación es más poderosa que el pecado? En vez de acosar al que peca, ¿por qué no mejor insistirle en el arrepentimiento para la expiación, que el señalamiento o el acoso de que se va a ir al infierno? Porque somos cínicos, religiosos cínicos. No usted, no yo. Cualquiera que le gusta acosar al pecador y le gusta como meter el dedo en la llaga y le gusta recordarle cada rato que pegó. Esa gente tienen en muchos momentos alianzas con el acusador. Yo tengo que hablárselo claro, porque el trabajo nuestro no es acusar a nadie ni acosar a nadie. El trabajo nuestro es rescatar, porque tú y yo fuimos rescatados. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Ok, ¿cuántos rescatados hay aquí? Si tú fuiste rescatado, ¿por qué te cuesta tanto rescatar? No debería, o sea, lo que menos nos debería costar a nosotros es rescatar. Lo que nos debería a nosotros costar mucho es condenar. O sea, nos debería costar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo fui rescatado. Eso es como el tipo que tiene a otro en el piso con la pistola en la cabeza, lo va a disparar, y aquí hay un otro al lado y le está diciendo: no lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Finalmente el tipo dice: está bien, no lo voy a matar. No lo voy a matar. Entonces se levanta este tipo y se para aquí. Pero por alguna razón, este loco se le ocurre: ahora te voy a matar a ti. Y lo pone ahí. Entonces el que acaba de perdonar por la intercesión de este que le dijo: no lo mate, no lo mate, no lo mate. Entonces ahora está de rodillas. Y entonces el matón le dice a este: lo voy a matar. Y pensando dice: bueno, si mata a ese ya no me mata a mí. Mire qué diferente. Se arriesgó para que no matase a este. Pero una vez que perdonó, el matón perdonó a este está de pie y el otro está de rodillas y está a punto de ser asesinado por el matón. Entonces dice: bueno, si lo mata a él no me mata a mí. Mátalo. Debería, por ser perdonado, decir: no vale, o sea, no es posible. Este hombre está ahí porque yo estaba ahí, no debería estar ahí, yo debería estar ahí. Pero ya que yo no estoy ahí, yo no puedo dejar que tú lo mates, así que mátame a mí. Entonces el matón se ve en un problema, porque el que está de rodillas dice: no, mátame a mí. Y el que está aquí dice: no, a mí. Y el otro: a mí, y a mí, y a mí. Y entonces el matón dice: bueno, ¿a quién mato? No, a él, no, a él, no, a mí. Entonces el matón dice: no voy a matar a ninguno. ¿Sabe por qué? Porque es que no sé a cuál matar. Y los dos viven. Eso debería ser
lo que un cristiano viviera toda su vida. Eso fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Él tomó su lugar en la cruz. El que debió haber muerto ahí es usted. Y yo también, claro. Debimos habernos desangrados en una cruz hasta la última gota, pero un hombre murió ahí para que todos los demás fueran rescatados. ¿Alguien va a entender eso en esta noche? Repito, ¿cuántos fueron rescatados por su sangre? Yo fui rescatado. Por eso es que yo no puedo condenar a nadie. No me sale. Yo creo en la salvación, menos la del diablo, pero todos los demás pueden ser salvos. En serio, yo creo en eso. Y yo tengo que creer en eso porque yo fui un rescatado. Yo soy un rescatado. Usted es un rescatado. Y por ser rescatado, usted debe creer en el rescate de todos. Usted debe creer en la salvación de todos. Usted debe siempre hacer el mayor esfuerzo para que alguien sea salvo, para que alguien sea rescatado. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, vamos a seguir leyendo. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, verso 17, mucho más reinaremos en vida. Mucho más reinaremos ¿cómo? En vida, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gracia y justicia. ¿Qué es un religioso? Religioso es alguien que tiene la verdad sin la gracia. Una persona que tiene la verdad sin la gracia siempre terminará acusando, denigrando y acosando a la gente. Por eso es que el religioso se planta en su pedestal de la verdad y dice: yo tengo es la verdad. Y aquel cometió que se vaya al infierno. Ese cometió un error para la pared, la última, con un cartelito que diga disciplina. Porque tienen la verdad, pero sin la gracia. A ellos se les olvidó que fueron rescatados. Y cuando usted se le olvida que fue rescatado, empieza a actuar como alguien que nunca fue esclavo de nadie, cuando sí lo fue. Todos. Aquí no hay excepción de personas. Todos, porque el pecado pasó vía genética. El niñito o la niñita que nace hoy ya nace con la marca del pecado. Es genético. Usted dice: pero no cometió ninguno. Es genético. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La raza humana toda nace siendo esclava y tiene que aceptar el rescate. ¿Alguien escuchó, entendió eso? Bien, ahora si entendemos que somos rescatados, no podemos actuar como esclavos, sino como rescatados. La condenación y el acoso hacia el que peca no puede ser una actitud nuestra, debe ser más bien la actitud nuestra el levantar, el animar, el ayudar, el empujar a algunos para que sigan adelante en este camino del Evangelio de Jesús. Esto debe ser la actitud de todo creyente. Pregunto aquí: ¿hay algún creyente rescatado acá? Ok, vamos bien entonces. Sigo leyendo verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Alguien es un justo en esta iglesia? Yo no soy justo por lo que hago, yo soy justo por lo que creo. Sentí una pequeña resistencia a lo que acabo de decir, porque la gente quiere ser justo por sus obras, pero usted no es justo, así como no es salvo por sus obras. La justicia es un derivado de la redención y del rescate que Jesús ofreció por usted. Es decir,
La justicia de la cual usted ostenta hoy como justo no es por lo que usted hace, sino por lo que usted cree. Usted cree en la sangre de Jesús, es justo. Usted cree en el sacrificio de Jesús, usted es justo. Usted cree que porque pasó 20 ancianas el semáforo es justo, usted es un pecador. Esto no es matemática. Porque si nos movemos por los valores de la sociedad, que son obviamente antivalores muchos de ellos, no me voy a meter mucho en ese punto, pero déjeme explicarle esto. La justicia dice que es por la fe. ¿Por la fe en qué? En el sacrificio de Jesús, en la sangre o en el valor de la sangre de Cristo. Eso es lo que a mí me hace justo. Así que no hay forma de que alguien sea justo por sus obras. Es justo por su fe. El justo por su fe vivirá. Mire, esto parece simple, pero es donde más tropezamos. Tropezamos porque queremos juntar las dos cosas. No. Las obras es la correspondencia a la autoridad bajo la cual vivo ahora, que es Jesús. Las obras vienen como consecuencia de tener una influencia en mí. Por eso no me sale odiar, por eso no me sale condenar, por eso no me sale pecar de esta forma, que no importa, me voy al cielo igual. No, porque tengo una autoridad sobre mí y yo debo ser correspondiente a la influencia que tengo sobre mí. Ahora bien, eso es con respecto a las obras, pero con respecto a los atributos que obtengo como consecuencia de mi relación con Dios, tiene que ser por la fe. Entonces la justicia no es una ganancia de mis obras. No. La justicia es un derivado de mi fe en Jesús, en su sacrificio y en su sangre. ¿Alguien entiende eso? Es que si usted debe entender esto, porque es que tiene una mezcla. Ay, no, pero es que no voy a hacer esto porque soy justo. No, yo voy a hacer esto porque soy justo. Otra vez, es que yo no puedo hacer esto porque soy justo. No, esa no es la posición correcta. La posición correcta es: yo voy a hacer esto porque yo soy justo, porque me sale. Y lo otro no me sale. No es porque está prohibido, no es porque me voy al infierno, no es porque si me veo un hermanito, es porque no me sale. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo está en mí. Y que si es verdad que eso es una transición un poco larga, es verdad. Pero también es verdad que debe haber cambios en mi vida correspondientes a esa autoridad que tengo sobre mí. Pero eso va a generar obras, y esas obras se van a ir viendo. Ahora, soy justo en ese instante. Vamos a ponérselo en blanco y negro. Se hace un llamado. Usted tiene 10 años en el evangelio, 20 años, 40 años. Pero esa persona que pasa a recibir a Cristo en ese instante es tan justa como el que tiene 40 años en la iglesia. No más y no menos. Es tan justa. Y usted dirá: no, eso no sirve así, porque yo tengo 40 años, yo tengo antigüedad, tengo aquí en los hombros unas rayas. Por cada 10 años me ponen una. Tengo 30, tengo 3 rayas aquí, nuevo, raso. Eso aquí no funciona. Cuando una persona recibe a Jesús, recibe el rescate. Se los dije al principio de este mensaje. Pero cuando recibe el rescate, recibe los atributos, consecuencias del rescate: justicia, salvación, redención, perdón de pecados. Todas estas cosas se reciben en el mismo instante que una persona se levanta y dice: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Todo eso pasa de inmediato a esa persona como atributos de la decisión que está tomando. Y en el camino nadie es más justo que otro.
Olvídese de esa clasificación religiosa. Yo soy más justo que tú. Nadie es más justo que otro. Porque si usted dice a otro que usted es más justo que otro, es porque usted está entendiendo que sus obras lo hacen más justo. De ninguna manera lo que le hace justo es su fe, no son sus obras. Eso indica que el de al lado es igual de justo que el de atrás, igual de justo que el que está 3 sillas más adelante, es igual de justo. No es más justo el que se sienta adelante que el que está sentado al final. Todos son justos porque la justicia es por la fe. ¿Alguien entiende lo que digo en esta noche? Diga: la justicia es por la fe. Yo creo en el sacrificio de Jesús. Y como consecuencia, Él, no yo, Él me hace justo a mí. Él, no yo. Yo soy incapaz de hacerme justo, pero Él me hizo justo. ¿Por qué lo hizo? Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Si yo pudiera ser justo por lo que hago, ¿para qué Jesús murió en la cruz? No hubiera necesitado el Padre mandar a su Hijo a morir a la tierra en la cruz, desangrado, bajo la maldición de la muerte en una cruz, si yo podía con buenas obras, pasando ancianitas el semáforo, dando aquí un poquito de dinero, brindándole una comida a un necesitado y listo, me voy al cielo. No, usted no se gana nada haciendo eso. Yo lo hago como consecuencia de mi nueva naturaleza, no para ganarme nada. Ya yo lo tengo. Yo tengo el cielo. Yo no pretendo ganármelo, porque no puedo. Yo lo recibí. ¿Cuándo lo recibí? Cuando recibí a Jesús. Cuando Él me limpió con su sangre, me rescató, me dio el cielo como herencia. Sería un grave error yo empezar a decirle: Señor, no, ¿qué es eso que tú me diste el cielo así de fácil? No, yo me voy a ganar mi broma. No, Señor, eso que es gratis, no. Yo me gano mi broma, yo soy bravo. Yo voy a pasar toda la vida haciendo bien para ganarme el cielo. Pues ¿sabe qué? Se vaya al infierno. Porque el cielo se entra por la fe. Categóricamente la Biblia dice: porque nadie es salvo por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Punto. Sino por la fe. ¿Alguien va a ser salvo por la fe? ¿Alguien va a ser justo por la fe? Ok. Si usted es un rescatado, usted debe entender que todo lo que usted tiene se le dio de gracia. Por eso es que a usted no se le puede ganar el perdón. Pero eso es muy de nosotros, ¿verdad? Que se lo gane. Me traicionó, que se gane mi confianza. ¿Y cuántas veces tú has traicionado a Dios? ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho: ahora te gana mi confianza? Nunca. Lo que pasa es que déjeme decirle, yo leo este libro no para aplicársela a usted, como algunos leen la Biblia para aplicársela a otros. El que lee la Biblia debe leerla para sí, para que el Espíritu Santo le revele la vida del cielo. ¿Qué tan lejos estamos cuando empezamos a entender las cosas por su justo valor? Nos harían mejores personas. Trate de conseguir un libro si puede. Es un libro muy viejo. Se llama La búsqueda final. Sí, anótelo si quiere. La búsqueda final, de Rick Joyner. La experiencia que tuvo en el cielo. No he leído nunca nada en mi vida tan claro. Digo, no es lo fantástico de lo que él ve en el cielo, sino de las experiencias que tiene con hombres y mujeres de Dios, o personas que vivieron en la tierra y que fueron al cielo y que le empezaron a hablar del grave error que cometemos como seres humanos en la tierra bajo el título de cristianos. Qué cosa más clara. Léalo, no una vez, léalo 10 veces. A ver, Hebreos capítulo 2 dice el verso 14: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto le va a sorprender. Diga conmigo: el diablo está destruido. No dicho por mí. La Biblia dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Y para que no se le vaya la mente para ningún lado, no se le vaya la mente a Obama o a alguno de esos, entonces determina quién es la persona y dice: esto es al diablo. Diga conmigo: el diablo está destruido. La gente está más preocupada por reprender al diablo que por hacer las obras de Dios. Es una cosa, es un tema que la gente tiene. Y fuera, y te reprendo, y fuera. Y basta que usted diga diablo para que salga el Señor lo reprenda. Usted y yo, Jesús nos dijo: id por todo el mundo y reprended al diablo. ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y... Digo esto para los hermanitos que les gusta echar fuera demonios. En todos lados están echando fuera demonios. Un día le voy a dar un estudio sobre eso. Pasa que no me gusta, pero algún día tendré que enseñarle una gran verdad. Cuando usted echa fuera un demonio y la casa queda vacía, dice la Biblia que vienen 7 peores. Así que piénselo bien cuando usted quiera echar fuera un demonio y asegúrese que esa casa no quede vacía. Porque si usted anda echando fuera demonios por ahí, que no es nada difícil para que sepa, echar fuera demonios es igual o equivale a echar un perro de su porche. Es lo mismo, en serio. Es lo mismo. Usted, claro, a un perro de su porche usted va a decir: ay, perrito lindo, bello, ¿puede desalojar mi porche, por favor? No. Por eso es que cuando se va a echar fuera un demonio hay que echarlo con la energía correcta. Yo estoy de acuerdo cuando usted va a echar fuera un demonio: demonio, fuera, y listo. No va a empezar fuera, y fuera, y fuera, y media hora fuera, porque ya eso es un show. Los demonios, cuando salen. No, el show no debería existir. Digo, técnicamente es así. Ahora, cuando un demonio se va de alguien, porque un cristiano quiere probar su autoridad, como un muchacho chiquito con juguete nuevo, y echa fuera un demonio, no está consciente del mal que le puede hacer el que tiene un demonio, porque al menos tiene uno solo. Yo prefiero dejar a uno con su demonio que echarle fuera ese demonio y que después tenga 7 peores que el que eché. Pero yo me fui muy orgulloso. Eché fuera el demonio sin pensar en la vida de esa persona. Es más importante que usted le predique el evangelio de Jesús y que permita que por la invasión del evangelio, del Espíritu Santo y de los valores de Cristo, estos demonios atormentados no aguanten y se vayan solitos, porque no puede estar la luz con las tinieblas. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Eso es como que si yo me meto en un cuarto oscuro y empiezo: tiniebla afuera, oscuridad, te vas. Después de media hora sudadito, viene otro y ¡pac! Prende la... Y me doy cuenta que era fácil, que en vez de ponerme a pelear media hora contra la oscuridad, lo único que tenía que hacer era encender la luz. Sencillo. Sabiduría, practicidad. Sigamos empeñados en predicar este glorioso evangelio en este país. Sigamos haciendo que la sangre de Cristo venga a las multitudes, rescatando a la gente, y la gente confesando a Jesús como su Salvador, aceptando y recibiendo el rescate por ellos. Y permitamos que el Espíritu Santo empiece a hacer una barrida de salvación en nuestro país, que a su tiempo se va a ver el efecto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero a su tiempo. Diga conmigo: a su tiempo se va a ver el efecto de eso. Yo eso se lo puedo asegurar. Bueno,
No voy a terminar porque tenía que explicarle otra cosa. Pero vamos a intentar decir al final. Ahora bien, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, óigame, para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Jesús en su sacrificio, en su derramamiento de sangre, expió por los pecados de la humanidad, y ahora todo aquel que le recibe y todo aquel que lo acepta como su Salvador, acepta el rescate y sus pecados le son perdonados. Pastor, ¿y qué pasa si en la carrera vuelvo a pecar? Hijitos míos, Biblia, hijitos míos. ¿Ha leído ese verso? ¿Por qué no le dice hijo del diablo? Sino le dice hijitos míos. ¿Habéis pecado? Hijito. Mire, usted sabe que cuando un hijo suyo le comete una trastada en la casa, le parte una cosa, cuando usted le dice, hijito mío, usted sabe que no. Usted lo que primero que hace es, muchacho, el cipote. ¿Cómo tú vas a hacer esa broma, chico? Tú estás loco. ¿Cómo tú vas a partir esa cosa? Tú no ves por dónde anda. ¿Qué es eso de hijito mío? Otro nivel, mucho más alto. Imagínense. Yo reconozco que no puedo ser así. Pero Dios sí. Gracias a Dios, Dios no es como usted ni como yo. Dios, usted peca y viene y le dice, hijito mío, pecó. El problema viene aquí y decir, Señor, no he pecado nada. No, porque ahí dice, bueno, es otra cosa, es otro mensaje. Pero estoy hablando de este mensaje. Hijito mío, ¿pecó? Sí, Señor, pequé. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Eso está en la Biblia. Pero hay otros que dicen, porque Dios es fuego consumidor y te quiere matar, consumirte. Pero si Dios me quiere matar, ¿para qué murió en la cruz? Para salvarme. O sea, no hay que preguntarse eso también. Si Dios está tan interesado en matarnos, porque fuego consumidor que mata todo lo que... Entonces, ¿qué sentido tiene morir en la cruz para que yo fuese salvo? ¿No es un poco contradictorio? Mucho, muy contradictorio. Discúlpenme los religiosos que están buscando como policías evangélicos al que pecó y falló para mandarlo al infierno o para humillarlo públicamente y sentarlo en la última silla y decirle, usted pecó, ahora lo pongo aquí a pasar pena con todo el mundo para que aprenda. ¿Usted sabe lo que le va a pasar a ese individuo? Se va a decepcionar, se va a doler aún más, se puede hasta ir. Sí, pero aquí somos santos, y como que aquí somos santos, ese pecador que se vaya para el infierno. No pudo quedarse en la iglesia por pecador. Así que no, se fue a la iglesia porque usted lo puso en disciplina, lo humilló públicamente, le dio la vergüenza de su vida, y entonces se fue humillado, se fue avergonzado. Dijo, no, yo no puedo quedar aquí porque cada vez que yo entre voy a tener un cartelito pegado aquí, pecador, 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 pecador. Y cuando me siente en la silla, toda la iglesia me conoce, y entonces va a decir, ¿cómo está, hermano pecador? Aquí dice que hermano Pérez. Hay que empieza por P también. Eso no viene de Dios, déjeme decirle. Eso no es bíblico ni siquiera. Y todo lo que está escrito debo llevarlo al sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es lo que le da apertura al nuevo pacto. Y si las cosas que yo entiendo, porque a veces no es que estén así, sino que las entiendo así por mi formación religiosa o lo que sea, debo siempre irme al acto de bondad, expiación, salvación y
de Jesús en la cruz del Calvario. Si todo lo demás no se corresponde con ese acto principal, ese es el acto principal de todo el universo. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto principal de todo el universo. Todo debe ser remitido, todo debe ser puesto a los pies de ese sacrificio y todo debe ser juzgado después de ese sacrificio. Es decir, cualquier juicio emitido debe venir a la cruz, a la sangre de Jesús, y después emitir un juicio. Alguien dice amén a eso. Terminemos en Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió, nos levantó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase, o alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús, no en su norma, no en su dogma, no en su religión, sino en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Termino para que se vaya a su casa. La bendición a Abraham es: te bendeciré grandemente y te multiplicaré. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Abraham, ciertamente tu galardón es grande. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Cuando yo recibo el rescate, la bendición de Abraham me alcanza en el camino. ¿Cuántos quieren ser alcanzados por la bendición de Abraham? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todos los que recibimos a Jesús somos rescatados, óigame, no para vivir en derrota, sino para vivir en victoria. No para vivir enfermos, sino para vivir sanos. No para vivir en pecado, sino para vivir en santidad. Eso habla de una nueva criatura. Yo fui rescatado y yo voy a vivir como un rescatado todos los días de mi vida en esta tierra. ¿Alguien dice amén? El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.